El dios Medjet. El dios egipcio del que nada se sabe. Medjet era un dios del antiguo Egipto, únicamente mencionado en el Libro de los Muertos. Este es un antiguo texto egipcio que describe el paso de las almas fallecidas al más allá, y enumera los hechizos que deben recitar para continuar a través del Duat, que era el reino de los muertos. Por eso me extraña la ausencia de información sobre este dios, porque como vais a ver, su cargo era demasiado importante para ser un completo desconocido para la sociedad en general. En el hechizo 17 de este libro, es mencionado un dios llamado Medjet, cuyo nombre significa el castigador, y a partir de ahí se pierde o se elimina todo rastro de este más que peculiar dios. Y cuando digo peculiar, lo digo por su aspecto, que al menos a mí, me resulta demasiado familiar. Lo único que sabemos de él, y que como ya he dicho, se reflejó en el Libro de los Muertos y cuyo texto, o más bien traducción, dice así. Sé el nombre de ese castigador entre ellos, que pertenece a la casa de Osiris, que dispara con su ojo, pero que no se ve. Después o anterior a este texto no hay nada más, y me pregunto por qué o el porqué de esta mínima referencia a este dios tan particular. Antes de dar mi opinión y de por supuesto documentarla, vamos a intentar analizar un poco ese enigmático texto en el que es mencionado. Cuando dice, sé el nombre de ese castigador entre ellos, quiere decir que, de entre otros dioses, este debía de ser el más apto para castigar, y para obtener tal rango en la casa de Osiris debía de ser más que importante y sobre todo más inflexible y duro. Cuando habla de que dispara con sus ojos, pero que no se ve, a mí personalmente me lleva a pensar en algún tipo de rayo o rayos, con los que inequívocamente podía causar daño a los que castigaba. Y cuando dice que no se ve, hoy en día sabemos lo que es por ejemplo el espectro infrarrojo, aunque hay otros más, el cual no puede ver el ser humano, y si junto toda esta información y por supuesto su aspecto, creo que aquí tenemos algo que alguien se preocupó mucho de que no nos llegaran datos a nuestros días. Ahora, habiendo puesto en conocimiento estos datos, os diré que quien menciona a este dios lo hace siempre argumentando que simplemente era un dios menor. Un dios menor al que se le asigna el más alto de los trabajos o funciones, que es la de castigar. No sé si soy el único al que esto le parece un disparate, y que sin ninguna duda, aquí hay gato encerrado. Como anécdota, que a lo mejor no es tal, os contaré que hoy en día, Medjet ha conquistado a los japoneses por un papiro que se exhibió en Tokio, en una exposición organizada por el Museo Británico, y desde ese momento la fiebre por Medjet comenzó a extenderse por el país nipón. El oscuro y desconocido dios egipcio pasó a convertirse en una auténtica celebridad en el mundo del manga y del anime. Ahora mismo, su imagen se utiliza para imprimirla en camisetas, tazas y todo tipo de objetos de merchandising. Incluso, ha servido para dar forma a diversos productos alimentarios. Todo lo que os he contado anteriormente es verdad, o al menos, la verdad que cuentan los pseudo-expertos en la materia, porque en realidad este dios aparece en al menos 9 papiros más, aunque si buscáis información sobre él, solo encontraréis un nada más se sabe de este dios. Ahora paso a la parte donde a mí personalmente me resultó muy familiar. Y es que de tantos documentos que he podido ver durante años, en cuanto vi a este dios, me recordó a los denominados Nightcrawlers grabados en fresno hace ya años. Puedo asegurar que fue la primera cosa que pensé cuando vi a este peculiar personaje de la iconografía egipcia. Y el saber que poco o nada más se sabe de este dios, me hizo ligarlo a estos personajes que sin duda, han dado y siguen dando mucho de qué hablar. Sin más, me despido de ustedes hasta el siguiente vídeo de La Ventana del Misterio, que aunque está prácticamente censurado en cuanto a difusión se refiere, seguirá estando en la única plataforma en la que estuvo siempre. Ganar dinero hoy en día mintiendo, es fácil. Contar verdades y perderlo, es de valientes, y aquí me tendréis siempre. Gracias por visitar La Ventana del Misterio. Fin de la información.